Lo que me parece lamentable es que a estas alturas del partido Franco siga enterrado ahí, ¿no? Franco y José Antonio siguen enterrados ahí, debajo de aquella cúpula con 4 millones de teselas, que es una especie de relato de cómic absolutamente siniestro, que sigan allí enterrados. Lo que me parece delirante es que sigan allí enterrados. El que se convierta en un monumento de paz no debemos esforzarnos mucho. Ya es un monumento de paz. Algo que está bajo el signo de la cruz solo puede significar un monumento de paz. El gran altar en el centro de la basílica y junto al altar pegados el dictador y Primo de Rivera presidiendo todo aquel conjunto y las 34.000 víctimas escondidas detrás de dos capillas, ¿no? Aquello me pareció terrible. Pues han permitido esa burla a la historia que es que un dictador esté a 60 kilómetros en Madrid y que los turistas vayan a visitarle. Eso en Berlín no ocurre con Hitler y en Roma no ocurre con Mussolini, pero aquí sí ocurre. Y eso significa que la transición ha sido una castaña, que no ha sido democrática y que el franquismo sociológico sigue imperando en este país, ¿no? La reconciliación ya la teníamos, ¿eh? Lo único que hemos hecho con la memoria histórica y con lo último que se está intentando revitalizar, que es la polémica, lo único que se está haciendo es lo contrario. El 20 de noviembre, pasado mañana, se cumplen 38 años de la muerte de Francisco Franco. Su cuerpo se encuentra enterrado en el Valle de los Caídos, junto a los restos de más de 33.000 combatientes de ambos bandos de la Guerra Civil. Son muchas las voces que en los últimos tiempos se han alzado cuestionando cuál debe ser el futuro de esa gigantesca construcción. ¿Qué hacer con el Valle de los Caídos? El Valle de los Caídos, situado en el municipio de San Lorenzo del Escorial, en Madrid, fue ordenado construir por Franco para, según sus palabras, perpetuar la memoria de los caídos en la gloriosa cruzada. Las obras comenzaron en 1940 y concluyeron 19 años después. El Valle de los Caídos se compone de una abadía, una basílica excavada en la roca donde reposan los restos del propio Franco y de José Antonio Primo de Rivera, y de 8 capillas donde se dice hay enterrados más de 33.000 combatientes de la Guerra Civil. La Alternativa Municipal Española es un partido creado exclusivamente para San Lorenzo del Escorial. Es una alternativa de los vecinos en defensa de los intereses de San Lorenzo del Escorial. Lo único que Alternativa Municipal Española pone por encima de los intereses vecinales de San Lorenzo del Escorial es la unidad de España, el catolicismo bajo la cruz y fundamentalmente la justicia social. Bueno, el Valle de los Caídos es tan especial para mí como para todos los habitantes de San Lorenzo del Escorial, pues porque es sin duda el segundo monumento más importante de un pueblo que se dedica prácticamente al turismo. No podemos despreciar jamás los entre 300 y 400.000 turistas que vienen a visitar este monumento. Bueno, se eligió ese lugar sin duda por el maravilloso entorno en el que nos encontramos. Sí que se buscaron otros sitios, pero sin duda se acabó tomando la decisión de hacerlo aquí, en el Risco de la Nava. Bien, yo nací en San Lorenzo del Escorial, parte de este territorio, y en el 1959 mi padre comenzó a trabajar cuando se abrió el edificio a las visitas, al turismo, y comenzamos a vivir aquí, en el Valle de los Caídos. Por eso mi infancia, hasta que cumplí 15 años, pues se desarrolló en todo este maravilloso entorno. Después, uno ha ido conociendo las razones por las cuales hicieron esta maravillosa cruz de 150 metros de altura, y por lo que nos cuentan y por lo que nosotros sabemos, bajo la protección de la cruz están aquellos caídos tanto de un bando como de otro que en la Guerra Civil murieron y que están sepultados bajo esta maravillosa cruz. Lo que sentí la primera vez que entré en el Valle de los Caídos fue una sensación de miedo.
esa estética terebrante, esas dimensiones, ese volumen. Daba pánico aquello, acongojaba, estaba hecho para imponer, para sobrecoger, para que uno se empequeñeciera ante aquella proporción brutal. Y dije, madre mía, qué concepto de sí mismo y del país en el que vivía tenía el sujeto que ideó esta tumba propia, ¿no? El Valle de los Caídos es el símbolo acabado de un régimen nacional católico. Están todos los ingredientes, hay una cruz de 150 metros con 46 de brazo, hay unas dimensiones inmensas en un país que se moría de hambre, que tiene frío, que no hay escuelas, que no hay carreteras, que no hay hospitales. Gastarse un dineral en construir el Valle de los Caídos refleja un poco ese elemento no solo dictatorial, sino absolutamente megalómano que tenía el dictador. Fue un dineral en pesetas constantes, en euros no podríamos evaluar la cantidad, hay diversas evaluaciones, pero en cualquier caso un dinero que era intolerable que se empleara en aquello. Nadie en su sano juicio, nada más acabar una guerra civil, las primeras decisiones que toma es construir un templo absolutamente inmenso en el que él va a estar allí enterrado. En la Sierra de Guadarrama se trabaja en las obras del Monumento Nacional a los Caídos, que será erigido en aquel lugar por decisión personal de Franco. Conversa el jefe del Estado con los trabajadores que viven en el valle formando colonia. El monumento constará de un vía crucis con 14 capillas, la gran plaza homenaje, el monasterio escuela y una cripta monumental horadada en la roca, inmensa galería con crucero que atraviesa la mola ingente del risco de la Nava. Son unos 80.000 metros cúbicos de piedra los que es forzoso extraer todavía para la terminación total de esta obra. Para su construcción se tuvieron que excavar finalmente unos 200.000 metros cúbicos de roca, y todos los días 2.000 trabajadores se afanaban en levantar este megamonumento. El verdadero caballo de batalla fue la gigantesca cruz que remata el conjunto y que ha quedado como icono del Valle de los Caídos. Dicen que es la cruz cristiana más alta del mundo. Sea como fuere, sus 200.000 toneladas de peso, sus 150 metros de altura y los 46 metros de longitud de sus brazos hacen que la cruz sea visible a más de 40 kilómetros de distancia. En primer lugar, que es un monumento faraónico hecho por un cruel dictador y que el único no caído del Valle de los Caídos resulta que es Franco y que está enterrado ahí. Por tanto, todo es una contradicción y todo es un gran monumento a una dictadura, a una victoria militar, a una represión, a una búsqueda del enemigo político para machacarlo. Este verano tuve que ir a Madrid y entonces en el hotel había un reclamo publicitario que decía visite usted el Escorial y el Valle de los Caídos, es decir, sigue siendo un reclamo turístico, ¿no? Y le dije a mi mujer, oye, vamos, porque yo no conozco el Valle de los Caídos y para hablar del Valle de los Caídos tengo que estar en el Valle de los Caídos y saber qué es esto. A mí me habían presentado una querella, una asociación de defensa del Valle de los Caídos y bueno, a pesar de todo, pues me aventuré y fui, ¿no? Algunos me conocieron, esos tipos de bigotillo recortado y esas cosas, pero afortunadamente no me hicieron nada y estuve dando vueltas por allí. Es inmenso, es una cosa horadada en la piedra. Claro, detrás de ese trabajo hay gente muerta y gente que fue como en los campos de exterminio nazis, ¿no? Es decir, porque eso duraron del 40 a 1959, creo que duró, o sea, 19 años de trabajos forzados y en la gloria de un dictador, ¿no? Curiosamente, cuando yo estuve allí, en el Valle de los Caídos, cuando salía, me abordó una persona, ¿no? Y dije, ostras, este viene por mí. Y era la persona que me había presentado la querella. Un señor que se llama Pablo Linares y que era el presidente de esa fundación, la asociación que protege el Valle de los Caídos frente a gentuza como yo. Y entonces se me presentó muy correcto. Me dijo que le extrañaba muchísimo verme ahí dentro de esa bóveda. Yo le dije que había ido por curiosidad y me dijo que no tenía nada personal contra mí, pero que ellos lo que querían era fundamentalmente pues que se conservara, porque las esculturas que hizo Juan Dávalos estaban agrietándose, porque la cruz estaba también con un cierto peligro, y lo que querían era convertir eso en una especie de gran monumento a lo que fue la guerra, pero sin vencedores ni vencidos. Hombre, yo le dije que mientras estuviera Franco, ese es el monumento a un no caído que estaba allí, y que eso es un homenaje a una dictadura y a una victoria militar y a un golpe militar. Bueno, tuvimos unas
encontronazo de palabras, pero bastante correcto. Y bueno, lo siguiente que hice fue ponerlo en Twitter, la foto. Mucha gente dijo, ¿pero tú qué hacías ahí? Y digo, pues mira, meterme en la boca. Luego sí que la primera sensación que tengo en mi vida de meterme en la boca luego fue cuando me metí en el Valle de los Caídos. Y claro, yo pensé en los Gudaris, pensé en Aitzol, pensé en la Guaseta, que seguramente están allí, porque ahí no pidieron permiso para incluirlos y meterlos ahí. Bueno, estamos en el cementerio de Hernani. El cementerio de Hernani en Guipúzcoa es uno de los lugares donde se ejecutó a republicanos y abertzales en 1936, junto a Oyarzun, Donosti y Vera de Bidasoa. Yo creo que es uno de los focos de ejecución. Bueno, estamos entrando en la cripta del cementerio de Hernani, que hoy en la actualidad está incorporada al cementerio de Hernani, pero en 1936 estaba fuera del cementerio de Hernani. En esta cripta ejecutaron o fueron enterrados 13 personas en esta cripta y de ellas 9 eran sacerdotes, entre ellos algunos sacerdotes muy conocidos en el mundo de la política y de la cultura vasca, como podía ser Celestino Naindía, José Aristimuño Aitzol, Lecuona, Adarraga, etcétera, etcétera. Hace exactamente ahora 10 años, entre octubre y noviembre de 2003, estuvimos en este lugar por encargo del Ayuntamiento de Hernani precisamente para investigar qué es lo que había debajo, si efectivamente había los 200 muertos que decía el informe de la Guardia Civil del año 2000, si estaban solo los curas, si había 13 personas, y levantamos lo que hoy es este suelo, que se hizo entonces en 2003, levantamos hasta 4 metros de profundidad, toneladas y toneladas de tierra, y nos llevamos, todo hay que decirlo, una gran sorpresa, porque dentro no encontramos absolutamente nada, excepto 2 pequeñas cajas que entonces no supimos interpretar, 2 pequeñas cajas con unas iniciales, las iniciales las interpretamos, correspondían a 2 de los curas, pero las cajas no supimos interpretar hasta que 5 años después, entrando en los archivos tanto de la Administración General de Alcalá como en el del Valle de los Caídos, sobre todo, donde ya teníamos bueno, pues un poco los datos técnicos de todo lo que fue aquello, supimos que era una caja tipo, una caja modelo, en la cual se enviaban desde todas las provincias del Estado español a aquellos ejecutados del lado republicano que habían estado enterrados en cementerios, en fosas o en cualquier lugar por el estilo. De aquella excavación, de aquella investigación, lo único en claro que nos quedó fue precisamente esas 2 cajas que, por las razones que fueran, no fueron enviadas al Valle de los Caídos, pero que nos sugieren que el resto los pudieron haber llevados a los Caídos, lo cual sería desde luego impresionante, ¿no?, que algunos de los curas, entre ellos Aitzol, descansasen en estos momentos sus restos en el Valle de los Caídos. Vuelvo a repetir, es una hipótesis. El Valle de los Caídos se levantó según proyecto de Pedro Muguruza y su discípulo Diego Méndez. Muguruza era un arquitecto de ascendencia vasca, al que en 1924 se le encargó el primer edificio de la Gran Vía madrileña, el Palacio de la Prensa, con el que consiguió el reconocimiento profesional. Bilbao vive fervorosamente la jornada de clausura del Congreso Eucarístico de Vizcaya. Ante el monumento al Sagrado Corazón de Jesús se celebra una misa de pontifical oficiada por el nuncio de su santidad Monseñor Chicoñani. Muguruza también dejó su impronta aquí, en Euskadi, con el Sagrado Corazón de Jesús de Bilbao y otro Sagrado Corazón de Jesús que vigila la ciudad de Donostia desde lo más alto del Monte Urgul. Pedro Muguruza no pudo ver terminado el Valle de los Caídos porque murió en 1952, 7 años antes de su inauguración. Y en el Valle de los Caídos, si nos referimos a los arquitectos, fue realizado por 2 importantes glorias de la arquitectura española, Muguruza, vasco, y Méndez, madrileño. Ellos 2, en distintas épocas, comenzado por el vasco Muguruza y terminando por el madrileño, realizaron esta importante obra. Y en los trabajadores que realizaron el Valle de los Caídos, después de haber citado a los arquitectos, fueron tanto trabajadores libres como presos.
poquitos en número. Se han disparado las cifras cuando se habla de ellos, pero documentalmente tenemos que no fueron muchos. Comenzaron fundamentalmente en el año 43, que llegaron las primeras brigadas de presos y que se dedicaron a hacer los trabajos poco importantes, ya que la obra importante en cuanto a la excavación de la gruta que iba a dar lugar a la basílica fue realizada por empresas dedicadas exclusivamente a ese tipo de trabajo. Los historiadores no se ponen de acuerdo ni sobre el número e identidad de las personas enterradas bajo las piedras del Valle de los Caídos, ni sobre las personas que participaron en su construcción. ¿Fueron trabajadores voluntarios o presos forzados a trabajar en las obras? Y lo construyeron los derrotados de la guerra civil y presos comunes, en unas condiciones lamentables, pero que por lo menos tenían un salario exiguo, pero por lo menos tenían un salario. Se construyeron una serie de barracones donde vivían y las condiciones eran muchísimo mejores que las que se tenían entonces en las diversas prisiones que había en España. Pero fundamentalmente podemos caracterizarlo en dos cosas: que no había problemas de racionamiento para ellos como existía en el resto de España y que recibían un sueldo por su trabajo aunque fuesen presos, y además que redimían un día por cada 5 trabajadores. Se tenía un poco la idea de que los derrotados eran, además de perdedores, pecadores, y que había que reconvertirlos en buenos españoles y, a ser posible, católicos. Entonces hay todo un aparato teórico que explica que se podía sustituir una cárcel por otra y se podía, por días de trabajo, redimir la pena. Las condiciones de trabajo eran lamentables, hacía un frío polar y allí estaban trabajando, digamos, reventando las tripas de la roca, con lo cual había accidentes y había fallecimientos y hubo muertos después por consecuencia de la silicosis. Lo que pasa es que no tenemos datos exactos. Durante la construcción del Valle de los Caídos, para una obra tan ingente como la que tenemos aquí, pues se redujo a 14 personas. Y no todos ellos presos, murieron tanto presos como gente libre, pero todo ello en accidentes laborales producidos fundamentalmente dentro de la construcción de lo que es la basílica. No hay ninguna fuente documental, no hay ningún archivo, no hay ningún dato, desde luego la prensa de la época tampoco lo cuenta. Es prácticamente imposible saber cuánta gente murió allí. Es evidente que los trabajadores que construyeron el Valle de los Caídos eran republicanos, eran presos, y el que tenga dudas de tipo histórico, bueno, pues yo le invitaría a visitar los archivos militares de Ávila, donde aparecen los batallones de trabajadores y sus destinos. Le invitaría también a visitar otro tipo de archivos militares en Guadalajara, en Toledo, e incluso le invitaría a que visitara, ahí puede tener más problemas por los permisos, pero los tribunales de cuentas han recogido sistemáticamente todos los años lo que cobraban los presos. ¿Y en concepto de qué? Creo recordar que era como una peseta o algo así a la semana. Les descontaban además dinero de la comida. Era un salario miserable. Y luego hay una cosa curiosa, que algunos de esos trabajadores del Valle de los Caídos fueron luego recuperados, por así decir, por los factotum del franquismo, los constructores factotum del franquismo, que los acabaron empleando en condiciones igual un poco menos esclavas para hacer obras, para hacer construcciones dentro de Madrid. Las condiciones de trabajo en el Valle de los Caídos fueron horrendas, horrorosas. Hubo propagación de epidemias, hubo hambruna. Las horas de trabajo en esas condiciones eran de sol a sol, había que picar la piedra, era un trabajo muy duro que muchos y muchos, decenas y decenas de ellos no pudieron soportar. Una conversación que tuve en su día con Juan Ajurrearra, que fue el presidente Luis Burbacher, que estuvo encarcelado en Burgos, y le propusieron ir al Valle de los Caídos para que redimiera sus penas con el trabajo, trabajando ahí, y se negó. Y entonces acabó en Canarias y en el año 43 salió, ¿no? Pero tuvo 3 años más, como consecuencia de haberse negado a trabajar en el Valle de los Caídos. Los traslados eran forzosamente siniestros, había unos camiones negros que para un país tan subdesarrollado pues costaban un dinero, y en esos camiones se metía la gente dentro, se les entraba, se les sacaba. El sitio aquel está lejos de todas partes, no hay nada que esté cerca de aquello. Este afán que tuvo él de localizar un sitio que le emparentara, digamos, con reyes del pasado, ¿no? Y estaban trabajando, malviviendo en unos barracones, iban luego a trabajar al lugar donde tenían que
hacer de la nada aquel monstruo que hoy conocemos, y las condiciones eran lamentables, sí. Mikel Garmendia fue gudari del batallón Incharcundia. Finalizada la guerra civil en Euskadi, comenzó un periplo por varias cárceles hasta acabar en el Valle de los Caídos en 1942. Allí trabajó como preso y de allí se fugó. He andado en los penales más destacados, con la Juliaguerra, con Rezola, con Arteche, toda esa gente que entonces estaban en la cúspide del PNV. El penal que había entonces más destacado en Madrid, el de Alcalá de Henares, de allí me llevaron a África. Y de África, de la noche a la mañana, me dijeron para ir al Valle de los Caídos. No había chabolas, hacía mucho frío ya, y de comida pésima. Me llevaron a trabajar como carpintero. No fui testigo fehaciente de los muertos, no. Pero sé que mucha gente cayó porque, claro. Y luego, después de marcharme yo, los meses y los años que estuvo aquello, yo no vi terminado, ni mucho menos. Yo creo que nunca llegaremos a saber cuántos murieron haciendo aquella, porque horadar la piedra en aquellas condiciones insalubres y además sin material, porque claro, ahora cuando vemos que hacen obras del metro con esas máquinas, que va, eso fue a puro martillazo, horadar la piedra, ¿no? Y hay que estar allí. Yo por eso quería estar allí, meterme dentro de ese gran túnel, hay un túnel inmenso, y decir, pobre gente que tuvo que pasarse aquí 19 años de su vida picando esta piedra. Yo cuando vine a vivir aquí no hacíamos distinción entre si eran de un bando o de otro, ya que aquí en el momento que vino mi padre a trabajar, muchos de los presos que habían estado aquí trabajando pasaron a ser miembros de la empresa y trabajando de manera libre, igual que el resto en el Valle de los Caídos. Y yo conviví con ellos durante muchísimo tiempo. Los hijos de los presos eran lo mismo que los hijos de los libres. En ese momento ya todos ellos libres para realizar su trabajo y trabajar todos juntos. Jamás hizo ninguna distinción. Suponemos que no. Dios no hace distinción entre un bando y otro. Sánchez Albornoz era un joven universitario, fue detenido por hacer una pintada me parece que era en la universidad, fue detenido y fue llevado allí a trabajar y organizó con Bárbara Pro Salomón, una escritora norteamericana judía, organizó una fuga de allí absolutamente rocambolesca, disparatada. Él y otro de los presos salían en un coche descapotable, rojo, exótico, en la España de la época. Es de los pocos, bueno, que tengamos testimonio, porque a lo mejor otros se fugaron pero no tenemos testimonio, de los pocos que tengamos testimonio que logró escapar de aquel infierno. Él es muy curioso porque él se niega a llamarlo aquello Valle de los Caídos, dice que aquello es cuelgamuros, y le parece delirante que todavía a estas fechas el dictador y el fundador de la Falange estén entronizados allí en el centro mismo de la basílica, enterrados junto a gente que, por lo menos el dictador, ordenó matar, ¿no? Así llega el cortejo ante la basílica de Cuelgamuros, donde se concentran miles de falangistas llegados de toda España. Dentro de la basílica, José Antonio es inhumado con un emplazamiento igual al que ocupaba en el monasterio del Escorial y bajo una lápida idéntica. Tras el rezo del responso, el féretro descansa en su sepultura definitiva en la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos. El pasado mes de mayo se publicaba que el Estado se iba a gastar 300.000 euros en arreglar el Valle de los Caídos. Y es que una megaconstrucción como esa requiere continuos gastos de mantenimiento y restauración. Podemos ver que ahora mismo aquí en la puerta de entrada se están realizando obras. Las obras que se están realizando es para recuperar la Piedad, una de las esculturas más importantes que se hacen para el Valle de los Caídos. Nunca se han realizado grandes obras en el edificio después de su construcción, pero aquí vemos que ahora hay un presupuesto de aproximadamente entre 250 y 300.000 euros para recuperar esta pieza que es una de las obras fundamentales del edificio. Bueno, sin duda alguna ha estado bastante olvidado. El edificio no ha tenido obras importantes desde la época de su construcción, ni de mantenimiento ni de conservación.
estas quizás sean las obras más importantes que se van haciendo desde entonces. Sí es importante la obra que se hizo del funicular, que es un acceso de un tren cremallera que sube hasta la base de la cruz, pero fundamentalmente obras de conservación y mantenimiento, lo que estamos viendo ahora. A los pocos años de inaugurado, el Valle de los Caídos comenzó su deterioro, sobre todo de los grupos escultóricos. A pesar de las revisiones anuales, en 2008 el Valle de los Caídos se cerró al público por desprendimientos que a punto estuvieron de costar un disgusto a un turista. Visto el riesgo para la integridad física de las personas, desde 2010 a 2012 el Valle de los Caídos estuvo cerrado durante 33 meses. Entre 300 y 400.000 turistas es lo que hay ahora. En los años anteriores, aproximadamente años 70, años 80, la cifra era muchísimo más grande, llegando incluso a superar el turismo que había al monasterio de San Lorenzo del Escorial. Pero no solo la caída ha sido en el Valle de los Caídos, sino en este tipo de monumentos. Ahora mismo el billete vale 9 euros, multiplicamos por la cifra de visitantes y nunca jamás se llegaría a gastar el dinero recaudado en lo que se está haciendo ahora mismo. Bueno, podemos considerar que el Valle de los Caídos es probablemente, bueno, no conocemos todo, pero casi seguramente es la mayor fosa común que hay en el Estado español. Pensaban que en el lugar podían enterrar, y de hecho hay algunas partes vacías, entre 60 y 80.000 combatientes del bando franquista, pero eso no ocurrió, porque ya habían pasado 15 o 20 años de la guerra, porque mucha gente combatió, hay que reconocerlo también, en el bando franquista obligada, le tocó. Sabemos que hay más de 30.000 personas enterradas allí. Desde luego, en principio se quería que todos los enterrados fueran de un único bando, pero digamos, cuando hubo familias de franquistas que dijeron que nosotros lo tenemos enterrado, no queremos llevarlo allí, hubo que recurrir a víctimas muertas, fallecidos republicanos, para rellenar aquello. Por tanto, ese proyecto faraónico fracasó, y al fracasar, bueno, pues desde Gobernación entonces es lo que hoy puede ser el Ministerio del Interior, se propuso una solución alternativa. Camilo Alonso Vega, que entonces era el ministro de Gobernación, lo que ideó fue, bueno, pues sabemos que hay centenares de fosas repartidas por todo el Estado español, y lo que vamos a hacer es levantar esas fosas, y a todos esos republicanos que no les dimos tierra en los cementerios, entonces los vamos a enterrar en el Valle de los Caídos para, por lo menos, llenar las 3/4 partes de aquel proyecto faraónico que habíamos construido. En el 20º aniversario de la victoria nacional se inaugura la Gran Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos, que, como se afirmó en el decreto fundacional, tiene la grandeza de los monumentos antiguos que pueden desafiar al tiempo y al olvido, y constituye lugar de meditación, de estudio y de reposo en que las generaciones futuras rindan tributo de admiración a los que les legaron una España mejor. Franco, con la construcción del Valle de los Caídos, quiso hacernos su relato de lo que era España, de lo que había sido la guerra civil y de lo que iba a ser su régimen. Un régimen nacional católico, un régimen que aniquiló a la parte perdedora, un régimen que se inaugura fusilando y que termina fusilando. Lo que quiso hacer es decir, este es en piedra dura y en arquitectura, esto es lo que yo quiero que quede de lo que ha sido la guerra que se llamaba Cruzada, de lo que ha sido el régimen y de lo que ha sido el personaje. El Valle de los Caídos se hizo, como nos dicen ya en el decreto del año 47, para enterrar a todos los caídos en la guerra civil, tanto de un bando como otro. Lo que se intenta con este edificio es sobre todo un lugar de unión para tanto unos como otros, y un lugar para perpetuar la memoria de lo que había ocurrido en un momento dado, y que todos ellos, bajo esta magnífica cruz, quedasen protegidos. Teníamos prohibido sacar fotografías, digitalizar, incluso grabar. Solo podíamos utilizar un papel que nos daban ellos y un lápiz. Y a partir de ahí lo que tuvimos es que revisar las 33.386 fichas que hay en los libros de entrada, y a lápiz ir copiando lo que hicimos nosotros entonces, que fue el censo de los vascos de Navarra, Guipúzcoa, Álava y Vizcaya,
que habían sido trasladados entre 1959 y 1963 al Valle de los Caídos, y a partir de ahí, de realizar ese censo, supimos que 1.196 vascos habían sido trasladados al Valle de los Caídos, de los cuales 433 eran desconocidos. ¿Qué significa que eran desconocidos? Pues que habían sido levantados en esas cajas que habíamos encontrado 5 años antes en Hernani, habían sido levantados sin conocimiento de sus familiares. En la totalidad de los casos eran republicanos o abertzales, es decir, habían sido ejecutados por los franquistas, y como en el caso de Hernani, de otros lugares, sobre todo de Navarra, de fosas comunes en el monte, en los caminos, etcétera, etcétera. El Consejo de Ministros aprobó en 2011 la creación de una comisión de expertos para decidir el futuro del Valle de los Caídos. Tras 5 meses de trabajo, su informe proponía exhumar los restos de Franco y trasladarlos a otro lugar, y que los de José Antonio Primo de Rivera fuesen reubicados dentro de la basílica. Lo que hizo el señor Rodríguez Zapatero al crear esa comisión es crear una comisión, por supuesto, no imparcial. Pero esto viene a raíz de la Ley de Memoria Histórica. La Ley de Memoria Histórica nos trae esa comisión, y esa comisión, la resolución que dio y la opinión, desde luego marcó algo que va en contra de para qué se hizo el Valle de los Caídos, que era precisamente para que todos juntos volviésemos a vivir en una España sin duda mejor. El informe de los expertos que organizó el presidente Zapatero viene a decir un poco eso: hagamos de aquello un lugar de memoria compartida o de relato compartido, no quitémosle en la medida de lo posible esa carga que tiene ahora de elemento propagandístico de un régimen. Es un informe interesante que no se ha puesto en práctica. Decidimos presentar esta proposición no de ley sobre el Valle de los Caídos porque era el momento oportuno. Se había producido el informe de los expertos en noviembre del 2011, hay una ley de la memoria histórica que la respalda. Es el momento, han pasado demasiados años de espera, demasiados silencios, y por tanto el Grupo Socialista afortunadamente se atrevió ya a intentar aprobar una asignatura pendiente en democracia. Nuestra propuesta es compleja porque no se refiere únicamente a la exhumación, en su caso, ojalá, de los restos del dictador, sino que plantea que se ocupen del mantenimiento, porque está en mal estado de conservación en algunas partes delicadas, para que se complemente además con esa nueva orientación de un centro en honor y en recuerdo a todas las víctimas de la guerra civil y de la represión franquista posterior, porque todo eso está en una gran basílica, que se pretendía con la presencia ahí de los sepulcros de José Antonio Primo de Rivera y luego del dictador Franco. En definitiva, un centro para la memoria, un centro que honre a todas las víctimas. El que se convierta en un monumento de paz no debemos esforzarnos mucho, ya es un monumento de paz. Algo que está bajo el signo de la cruz solo puede significar un monumento de paz. La reconciliación ya la teníamos, Lo único que hemos hecho con la memoria histórica y con lo último que se está intentando revitalizar, que es la polémica, lo único que se está haciendo es lo contrario. Entonces, ¿por qué va a ser inoportuna reavivar qué sentimientos? Los de los 12.000 y pico restos humanos de republicanos que están allí amontonados sin identificar, los de los otros 22.000 restos de personas identificadas de ambos bandos que están allí de mala manera, sin una lógica democrática, sin una filosofía de reconciliación, de convivencia. ¿Hasta cuándo hay que esperar para que se plantee esta cuestión? ¿Hasta cuándo? ¿Cuántos años más hay que esperar? Durante estos 40 y pico años se ha interpretado de que es el gran monumento no a la reconciliación, sino al Valle de los Caídos de una parte, con una memoria selectiva. Y por eso está Franco, y por eso está Primo de Rivera, y por eso están todos aquellos. Durante muchos años el Valle de los Caídos ha acogido conmemoraciones y homenajes tanto al fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, como al caudillo Francisco Franco, coincidiendo con el aniversario de sus muertes. Ambos están enterrados bajo el altar mayor.
Todos sabemos la importancia que para el fascismo, para el nazismo, tiene ese tipo de grandes conmemoraciones, grandes edificios, una simbología muy determinada. Bueno, pues eso, hoy en día que se ha aprobado una ley de la memoria histórica, si algo rezuma nazismo, franquismo, fascismo, es el Valle de los Caídos. Tú llegas allí y parece que no ha llegado la democracia a aquel sitio, que no ha llegado la libertad, ¿no? Estéticamente es impresentable y no tiene arreglo, esto está claro, no hay por dónde cogerlo. Esto es esa estética que da miedo, tenebrante, ¿no? Pero políticamente, por lo menos poner algún tipo de placa que explique que en España hubo un régimen y hubo una dictadura y hubo una guerra civil, digamos, democratizarlo entre comillas, aunque solo sea en el relato que se hace de aquello, porque aquello es un lugar al que van muchos turistas, se pueden llevar la idea. Yo recuerdo un argentino muy curioso que me decía, ¿este quién es, no? ¿Este señor quién es? Claro, no, este señor es un dictador que está metido allí en la parte más relevante de la iglesia. Bueno, y allí está, de la basílica. Su excelencia el jefe del Estado, en unión de su esposa, abandona el templo inaugurado en el 20º aniversario de la victoria y en el que se ha celebrado un solemne funeral, y pasa al arengario levantado en la explanada para pronunciar el discurso que dirige a los falangistas llegados de toda España. Nuestra guerra, dice Franco, no fue una contienda civil más, sino una verdadera cruzada que ratificó entonces nuestro pontífice reinante, la gran epopeya de una nueva y para nosotros más trascendente independencia. Pues han permitido esa burla a la historia que es que un dictador esté a 60 kilómetros en Madrid y que los turistas vayan a visitarle. Eso en Berlín no ocurre con Hitler y en Roma no ocurre con Mussolini, pero aquí sí ocurre. Y eso significa que la transición ha sido una castaña, que no ha sido democrática y que el franquismo sociológico sigue imperando en este país, ¿no? Franco encontró una España destruida, deshecha, llena de piojos, llena de cadáveres, saqueada miserablemente por el comunismo y la masonería, y nos dejó una España maravillosa, una España arriba, una patria limpia, llena de alegría, y nos lo han destruido, nos lo han dejado llena de terrorismo, de miseria, de anarquía. Lo que me parece lamentable es que a estas alturas del partido Franco siga enterrado ahí, ¿no? Franco y José Antonio sigan enterrados ahí, debajo de aquella cúpula con 4 millones de teselas, que es una especie de relato de cómic absolutamente siniestro, que sigan allí enterrados. Lo que me parece delirante es que sigan allí enterrados. Es lamentable que a fecha de hoy haya gente que siga enterrada en cunetas y que los del bando perdedor no hayan podido honrar a sus muertos como hayan querido honrarlos. Es una cosa realmente lamentable, porque es cierto que los del bando ganador tuvieron 40 años para honrarlos con todo tipo de facilidades. Entonces, que en el 2013 estemos todavía con la idea de yo tengo un padre, un abuelo, un familiar enterrado en una cuneta y todavía no puedo llevarlo a donde yo quiero, o tengo un familiar enterrado en el Valle de los Caídos y no puedo llevarlo a donde yo quiero, es realmente descorazonador, ¿no? Pero las digestiones históricas, como la experiencia nos demuestra, suelen ser largas, aunque en este caso son casi interminables. No tengo nada que decir sobre el que Franco esté enterrado en el Valle de los Caídos, ya que en principio fue el jefe del Estado el que hizo que se entregase aquí. No hay ninguna manifestación que se sepa de Franco para que se enterrase en el Valle de los Caídos. No es un mausoleo para esa persona, sino un lugar de enterramiento para los caídos en la guerra civil. Y dicen que fue el príncipe, el rey Juan Carlos, quien decidió que fuera allí. Yo creo que eso no se hubiera hecho si no hubiera querido Franco y sobre todo la familia. Y ahí estaba, la viuda estaba ahí, viva, de manera que toda la familia, el famoso yerno, ahí estaba, de manera que yo no creo eso. Yo creo que Franco lo hizo a mayor gloria suya, para pasar a la eternidad. Pero esos dictadores mediocres siempre necesitan obras faraónicas para que se les recuerde. No solo el abad del Valle de los Caídos dice que Franco nunca dijo que debía ser enterrado aquí, sino que hay otras cosas que nos lo demuestran. Por ejemplo, la compra de la familia de una tumba en el Pardo unos meses antes de su muerte, como la decisión a última hora del jefe del Estado
de enterrar en el Valle de los Caídos, ya que no había ninguna decisión tomada sobre ello. Pero ha habido gudaris que han ido al Valle de los Caídos solamente para escupir ante la tumba de Franco. Y sé casos que han ido aparentemente como falangistas, pero han llegado allí y han escupido en torno a la tumba de Franco. En 2005, Victoria Prego publicó en El Mundo que la lápida de Franco podía ser reciclada y que por el otro lado, el que no se ve, podría estar escrito el nombre de Primo de Rivera. Y es que parece que cuando se trasladaron al Valle de los Caídos los restos de José Antonio Primo de Rivera en 1959, el marmolista hizo una lápida demasiado pequeña para el hueco preparado, por lo que tuvo que hacer otra de urgencia. 16 años después, cuando muere Franco y se le encarga al mismo marmolista una lápida idéntica a la de Primo de Rivera, resulta que ya la tenía hecha. Aquí comienza la leyenda y se siembra la duda. ¿Alguien puede confirmar que en la parte posterior de la lápida de Franco no pone José Antonio Primo de Rivera? ¿Por qué no se ha dado una salida, digamos, democrática al Valle de los Caídos? Pues yo creo porque han pervivido durante mucho tiempo los miedos, ¿no? En el año 81 hay un intento de golpe de Estado, afortunadamente fracasado, y digamos se activan los miedos, es decir, no hagamos algo que nos pueda llevar otra vez al enfrentamiento. Sacar a Franco del Valle de los Caídos, que es algo que parece de sentido democrático, porque ningún otro dictador de su envergadura o de envergaduras mayores tiene esa entronización que tiene él ahí en la Basílica, sino que están fuera, enterrados donde fuere, ¿no? Hacer aquello era un poco, para muchos gobernantes, incluso para el último gobierno de Zapatero, era como, Dios mío, vamos a tocar una tecla que va a provocar otra vez un enfrentamiento, porque aunque hayan pasado tantos años, algunas heridas parece que siguen abiertas y yo creo que no se ha hecho por miedo a provocar algún tipo de enfrentamiento. Las opiniones respecto de lo que hay que hacer con el edificio son muy variadas. Algunos de los que están allí, que estuvieron trabajando allí, dicen que lo primero que hay que hacer es sacar de allí a Franco y a José Antonio, que es intolerable que sigan allí enterrados. Otros piensan que directamente lo que hay que hacer es volarlo. Y otros piensan que lo que hay que hacer es que aquellas familias republicanas, que algunas de ellas saben exactamente dónde están, incluso el nicho y el lugar en el que está enterrado su abuelo en este caso, lo puedan sacar de allá. Bueno, la recuperación de restos del Valle de los Caídos estaría imposible por dos razones. Primero, por la obtención de permisos. Y segundo, porque físicamente los restos, sobre todo los restos de los republicanos y de Abertzales en nuestro caso, están todos mezclados, están degradados, se han caído algunas criptas internas, se han derrumbado algunos muros, los ataúdes están todos mezclados. Jamás se han recuperado, en estos casi 60 años, jamás se han recuperado restos, excepto los restos de 134 navarros que a principios de los años 80 fueron recuperados y devueltos a los lugares donde sabían precisamente que habían salido, que son Cadreita, Allegui, Peralta, hasta completar 9 pueblos. Navarra en ese tema fue pionera. ¿Por qué fue pionera Navarra? Porque Navarra tenía una población de 320.000 habitantes entonces, y fusilaron a 3.200 navarros, es decir, al 1% de la población. Ese porcentaje no existe en todo el Estado español en la época, ni siquiera existe en la Segunda Guerra Mundial en lugares tan emblemáticos como puede ser Italia o Alemania, ¿no? Yo creo que lo que tenía que hacer el gobierno era proceder de una vez por todas. Le recuerdo que creo que usted le conoció a Juan de Ajuriaguerra. Juan de Ajuriaguerra trabajó desgraciadamente a la fuerza en el Valle de los Caídos y decía que lo mejor que había que hacer con aquello era volarlo. Yo en un debate parlamentario y en un artículo escribí que lo mejor era volarlo, como el puente sobre el río Kwai. Puse incluso el ejemplo sobre el río Kwai, ¿no? Que aquel coronel inglés, Boyi, se vio obligado a hacer el puente sobre el río Kwai y al final se dio cuenta de lo que había hecho y lo voló. Conté aquello y eso me supuso una querella por parte de esta asociación. El volar el Valle de los Caídos es hacer lo que han hecho los talibanes en muchísimos monumentos
últimamente lo hemos visto en los informativos. Si alguien considera que el Estado puede tener una pérdida como esta y la historia de España puede tener una pérdida como esta, nos dará idea de lo que es el señor Anasagasti, por cierto, que ha estado aquí hace poquito y ha visto las dimensiones del edificio. Me pusieron la denuncia y el Tribunal Supremo la archivó, porque dijo que eso entraba dentro de lo que es el debate político, ¿no? Que yo de alguna manera me había excedido en mis expresiones, pero que indudablemente eso no que requería una querella. Yo no creo que haya que volarlo, aunque solo sea porque tienes que sacar automáticamente a toda la gente que está allí, ¿no? ¿Cómo haces? ¿Lo vuelas con ellos dentro? No puede ser, ¿no? Esto no se podría hacer, sería un disparate absoluto, ¿no? Yo no creo que haya que volarlo, ni siquiera después de haberlo vaciado de las personas que están allí enterradas, cosa que tengo que decir que no creo que vaya a ocurrir nunca. Desde luego, entre las prioridades del actual gobierno, esa no está. Ahora, ¿qué hacer con eso? Claro, luego es una basílica también, y tiene por el concordato, tiene sus derechos y sus obligaciones, ¿no? Y en el fondo hay un partido con mayoría absoluta, que es el Partido Popular, que no quiere tocar una piedra, que le ha destinado un pequeño presupuesto para unos ciertos arreglos, y que los curas siguen ahí, y que se está deteriorando todas las instalaciones, y que no se atreven, de una vez por todas, a hincar el diente. ¿Qué haría yo? Bueno, yo le sacaría a Franco indudablemente. Pero un dictador no puede presidir esa especie de mausoleo o de monumento. Es una ignominia, ¿no? Es algo que no se puede producir o no se da en ningún país democrático del mundo, digo democrático. No puede estar ahí porque es que además el propio decreto de creación del Valle de los Caídos hablaba de recoger a las víctimas de la guerra civil. Y el dictador Franco no fue víctima de la guerra civil, murió en su cama, ¿no? Mi opinión personal es que los restos de Franco, como los de José Antonio Primo de Rivera, deberían salir efectivamente y ser devueltos a sus familias. Habría que hacer una investigación en profundidad, si eso es posible, y si hay familiares que quieren recuperar a los suyos, dar esa posibilidad. Y sobre lo que es el Valle de los Caídos, yo creo que tenemos que hacer una reflexión colectiva común. Yo te voy a poner mi ejemplo personal. Yo hace 30 años me preguntabas por el Valle de los Caídos y yo te hubiera dicho, bueno, esto hay que derruirlo, es un insulto a la inteligencia, es un insulto a la dignidad de muchísima gente, pero en estos momentos yo creo que el Valle de los Caídos puede tener otro diseño, como hicieron en Alemania con los campos de concentración. No los destruyeron, sino que los han convertido en lugares de visita, lugares de recuerdo, lugares que favorecen la memoria, y como lo que va a hacer Portugal en la actualidad con sus campos de concentración que tuvieron en las colonias africanas. Yo sería partidario de sacarlo una noche y hablando con la familia, metiéndolo el cadáver allí y no haciendo ninguna falta de respeto, para que no digan que somos iguales que ellos y que descansen el Pardo y que su gente vaya a visitar al Pardo. Pero solamente lo veo si el Partido Socialista o la izquierda española, la verdadera izquierda española que debe existir y que perdió la guerra, pues tenga un poco de coraje político y haga un canto a la libertad y a la democracia y quitar suciedades de la historia. Sabemos que estamos en crisis y que esto no es la prioridad, pero para, en fin, colocar un par de elementos de placas indicativas de qué es aquello, exhumar los restos del dictador Franco de acuerdo con la Iglesia, que la Iglesia tiene la competencia en la parte religiosa, porque Franco está junto al altar mayor y Primo de Rivera del otro lado. Por tanto, hay que hablar, negociar y también con la familia, me parece que es obligado, sin duda, y con el Partido Popular. Pero ya mucho más que esperar, no hay que tener miedo a plantear las cosas ya de una vez abiertamente. Bastante miedo y bastantes silencios hemos tenido durante demasiados años, ¿no? Sacaría a Primo de Rivera, o no le daría el lugar tan importante que tiene. Primo de Rivera está ahí, bueno, como si fuera el salvador de la patria, ¿no? Luego haría una especie de inventario de lo que está allí y pediría a la gente, a los parientes de las personas fusiladas fundamentalmente, pues si quieren que sus deudos estén allí o estén en el cementerio del pueblo. Y luego pues haría una especie de concurso de ideas de qué hacer con todo aquello. Pero indudablemente que no sea un monumento ni a Franco, ni a una victoria militar, ni a una dictadura, ni al fascismo, ni al franquismo, ni a una imposición de una persona sobre otra.
¿Sabían ustedes que hay una película titulada Jaguar Lives del año 79, protagonizada por Joe Louis y Christopher Lee, en la que en una escena se ve cómo la cruz del Valle de los Caídos salta por los aires? Miren, miren. Yo creo que el tema da para mucho, porque normalmente es una cosa original. No hay en ningún sitio del mundo una cosa de estas. Y entonces yo creo que se puede interpretar de que con ella se puede hacer cualquier tipo de decorado y cualquier tipo de argumento para acabar con eso. Y yo tendría varios guiones para acabar con eso, y fíjese si la posibilidad de que incluso una película de James Bond en el Valle de los Caídos, ¿no? Yo tenía vivencias de pequeño, que fui con mi aitá a visitar aquello, y ya mi aitá me dio la interpretación republicana de lo que significaba para los republicanos, para los demócratas, el Valle de los Caídos, ¿no? No me imagino que dentro de un periodo razonable de tiempo aquello pueda ser un lugar de una cierta memoria civilizada y que se puede ir allí y que la gente sepa qué es lo que pasó. Y luego, sobre todo, la frialdad absoluta que me producía el gran altar en el centro de la basílica y junto al altar pegados el dictador y Primo de Rivera presidiendo todo aquel conjunto y las 34.000 víctimas escondidas detrás de dos capillas, ¿no? Aquello me pareció terrible, no. No tengo memoria de ningún dictador que esté enterrado en condiciones semejantes. Desde luego Mussolini no está enterrado en San Pedro de Roma, eso desde luego, ni Hitler tampoco. Es decir, es chirriante ver aquellas dos tumbas allí metidas y formando parte de ese paisaje siniestro, ¿no? Cuando nosotros sacamos estos temas en Madrid siempre nos dice lo mismo. Ya estáis removiendo el pasado, ¿por qué no miráis el futuro? Hombre, se puede mirar el futuro, se puede hablar de economía, se puede hablar de turismo, se puede hablar de lo que sea, pero también se puede hablar de esto. En una sociedad democrática hay que hablar de estas cosas. Y yo creo que en Euskadi todavía queda algún vestigio. En el parque aquí queda el nombre de Sánchez Maza. En la plaza elíptica hay un escudo con la gallinácea. Bueno, todavía hay cosas aquí que habría que resolver y sería bueno resolverlo. Thank you.